Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso prefacultativo 2023 para la admisión académica para la gestión 2024. Aquí con el fondo de nuestro querido paraninfo de la Facultad de Derecho, les doy la bienvenida a este curso prefacultativo en la materia de Teoría del Estado. En 10 videos que vamos a desarrollar y que ustedes van a poder tener acceso en cualquier momento, pues tenemos planteado desarrollar lo que se nos plantea que es Teoría del Estado del autor Norberto Bobbio. La Facultad de Derecho, con este curso prefacultativo, invita a que usted forme parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, pues en mi caso yo voy a estar con la disponibilidad de colaborarles tanto con los videos, pero también con los foros reservados, en este caso para esta materia, los jueves de 6 a 8 de la noche. Sí, los jueves de 6 a 8 de la noche. Pero bueno, no me presenté. Soy el magíster Edgar Gustavo Aguilar Camacho, sí, docente de la carrera de Derecho y ahora también docente de este curso prefacultativo. Antes de ingresar a la dinámica de la explicación del libro de Norberto Bobbio, pues comentarles ciertas cuestiones. 1. La dinámica de explicación va a ser citando determinadas partes del libro de Norberto Bobbio, sí, que lo tengo reservado para ustedes, y al finalizar cada párrafo, entre paréntesis van a encontrar, pues, la referencia a la página de donde se extrajo esa cita. ¿Sí? Entonces con ello ustedes van a poder cotejar esa información que les vengo transmitiendo mejor dicho. Y bueno, con eso también van a poder hacer mención con lo segundo que les quiero mencionar. Y esto es la atención en el foro. ¿Sí? Que será nuevamente, les digo, los jueves de 6 a 8 de la noche. Y donde ustedes van a poder hacer sus preguntas. ¿Sí? Van a poder realizar las preguntas respecto a la lectura y algunas dudas que puedan tener. Y mi persona, junto con la auxiliar, pues van a estar con toda la predisposición de responderles las preguntas que tengan. Solamente les pediríamos un favor, ¿sí? Que cuando hagan una pregunta, para tener el contexto de lo que ustedes están preguntando, citen la página. Sí, les pido por favor, citen la página y así vamos a estar más claros al momento de responderles. Pero empecemos. Y bueno, les quiero invitar, miren, esta es una foto de la universidad, de la facultad en todo caso. Ahí tenemos nuestro querido escudo. Y bueno, una pequeña partecita de lo que son pues las aulas y bueno, y todo lo que está relacionado al patio. Nuevamente, bienvenidos. Bienvenidas. El libro de Norberto Bobbio. Bueno, Norberto Bobbio, como lo tienen allí en pantalla, pues nos invita a analizar 3 criterios que nos ayuda para comprender lo que entendemos por teoría del Estado, ¿sí? Entender un poco sobre teoría política también, y bueno, que será de mucha ayuda primero para el ingreso a la facultad, y segundo, pues para el desarrollo de toda su carrera, ¿no? Su licenciatura. Una cuestión, nos vamos a tratar de enfocar principalmente en el libro que ustedes tienen en pantalla. ¿Por qué? Porque de este libro va a salir su examen, ¿sí? De este libro ustedes van a tener que presentar su prueba y de ello, pues presentando su prueba, si logran sacar una nota de aprobación, formar parte de la carrera. Entonces nos vamos a limitar nuevamente a ese libro. Quizá vamos a complementar con algunos ejemplos que vamos a procurar que sean relacionados con la vida real. Y bueno, pues vamos a evitar no relacionar otras concepciones que pueden ser muy válidas, muy correctas, pero que quizá podrían confundir lo que a la larga les termina interesando a ustedes, que es
dar un excelente examen, que espero que lo haga. Entonces, bueno, el tema 1 del libro es la gran dicotomía público-privado. Sí, esta dicotomía que se desarrolla en diferentes ámbitos, como lo vamos a desarrollar. Y el primer punto del tema 1 es una pareja dicotómica. Cuando hablamos de esta pareja dicotómica, citando a Bobbio, ¿sí? Vamos a empezar con esta dinámica. Vamos a citar pues al Corpus Juris, que hizo una distinción entre lo que se refiere a la condición del Estado romano, ¿sí? Ahí lo tiene en su referencia en latín, y lo que atañe a la utilidad del individuo, ¿sí? Entonces, el primero está relacionado a lo público, ¿sí? Y lo segundo hace referencia a lo privado. Como entenderán, esta división ya existía desde Roma, y como seguramente lo van a constatar durante toda su carrera, pues tenemos bastante herencia del derecho romano, ¿sí? Esta primera cita, página 11. Seguimos en la página 11 y citamos que la pareja de términos público-privado ingresó en la historia del pensamiento político y social de Occidente a través de un uso constante y continuo, sin cambios sustanciales y término, para volverse una de las grandes dicotomías, de las que más disciplinas, en este caso no solamente disciplinas jurídicas, sino también las sociales y en general las históricas, se sirven para delimitar, representar y ordenar su campo de investigación. Y claro, miren, esta dicotomía pues tiene bastante influencia en las ciencias sociales. En el derecho lo estamos mencionando, de hecho, lo vamos a mencionar también más adelante, entre lo público y lo privado. Pero también tenemos la cuestión de la economía, ¿no? Que seguramente lo debieron ver, que lo público podría ser mayor participación del Estado, lo privado sería, la importancia de lo privado sería menor participación del Estado y todo ello, ¿no? Entonces, podemos hablar de lo público y lo privado también en pequeñas situaciones que se desprenden de esta dicotomía, que también terminan siendo otras dicotomías y que pues también está en este desarrollo de este texto, ¿no? Y sirven para delimitar ¿qué cosa? Delimitar, mejor dicho, sirven para representar y ordenar su campo de investigación cuando hablamos de cada una de estas ciencias, ¿sí? Entonces tienen cuestiones relacionadas al aprendizaje, al estudio. Pero también podemos entender que una dicotomía, sí que hablamos de dos cuestiones que están opuestas, no necesariamente, pero usualmente sí, opuestas una de la otra, y como lo vamos a mencionar más adelante, inclusive una puede ser la negación de la otra. Entonces, bueno, citemos algunos ejemplos como paz, guerra, ¿sí? Es una dicotomía también. Paz, cuando hay paz, pues no hay guerra. Cuando hay guerra, no hay paz. ¿Se dan cuenta? Democracia, autocracia, gobierno de todos o gobierno de uno o unos, ¿sí? Sociedad, comunidad, estado de naturaleza, estado civil, todo ello. Esto también lo mencionamos de la página 11 del libro de Norberto Bobbio. Una pareja dicotómica. La gran dicotomía entonces nos dice que involucra dividir un universo en dos esferas, ¿sí? Conjuntamente exhaustivas, en el sentido de que todos los entes de ese universo quedan incluidos en ellas sin excluir a ninguno, y recíprocamente exclusivas, en el sentido de que un ente comprendido en la primera no puede ser al mismo tiempo comprendido en la segunda. Es bastante claro esto, pero les doy un ejemplo un poco burdo, un poco sencillito, quizá que les pueda ayudar a comprender mejor. Hablemos de, imagínense que existen dos personas que están acostadas en una cama, ¿sí? en un catre o como prefieran. Y entonces existe una cobija que no es lo suficientemente grande para cubrir el largo y ancho de esa cama o el catre como prefieran. Esa cobija o frazada pues tiene una medida tan justa de que en algún caso no permite o permite muy justo
que las dos personas puedan estar tapadas. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Si la primera persona jala y se pone con se acomoda mejor con la cobija, ¿qué va a generar? Que la otra persona, pues, genere una incomodidad, tenga una incomodidad. Y obviamente tenga menor protección, esté menos cubierta por esa frazada o cobija. Pero si la segunda persona jala y se cubre mejor con esa cobija, pues ¿qué va a generar? Que la primera persona ahora va a ser la afectada, ¿sí? La que va a reducir su participación, ¿sí? Su uso de la cobija. Entonces tienen que entender eso, ¿no? Que mientras más público sea algo, menos privado va a ser. Mientras más privado sea, menos público va a ser. Ahí va esta cuestión de la dicotomía. Establece una división que al mismo tiempo es total. En cuanto todos los entes o los que actual o potencialmente se refiere a la disciplina deben entrar en ella. Y en principal, en cuanto tiende a hacer coincidir en ellas otras dicotomías que se vuelven secundarias con respecto a ella. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Lo que seguimos con el ejemplo de la frazada o cobija. Entonces, mientras más cubierto está uno, menos cubierto el otro, ¿sí? Mientras más cubierto es el otro, menos cubierto el uno. Entonces, no existe la posibilidad de que ambos estén plenamente satisfechos con la protección de la frazada, ¿sí? Mientras uno va a tener mayor participación, mientras lo público tiene más participación en la sociedad, lo privado tendrá menos. Mientras lo privado tiene más participación, lo público verá mermada su participación en la sociedad. No sé si alcanzan a ver, pero debajo de las letras que estoy poniendo en la presentación, hay una balancita con relación entre lo público y lo privado, ¿no? En este caso esta balanza está equilibrada, pero digamos que lo privado tiene mayor peso, entonces obviamente lo público va a disminuir su peso. Y si lo público tiene mayor peso, entonces lo privado va a tener menor peso. Toda esta cuestión está citada en la página 12 del libro de Bobbio, ¿sí? Y como les había dicho, de esta dicotomía se desprenden otras dicotomías. Una pareja dicotómica. En el lenguaje jurídico, la preeminencia de la distinción entre derecho privado y derecho público sobre las demás distinciones, la constancia del uso de las diferentes épocas históricas, ¿sí? Su fuerza inclusive han sido tales que han llevado a un filósofo del derecho de orientación neokantiana a considerar esto, ¿qué cosa? Entonces, véanlo bien. Conceptos de derecho privado y derecho público, incluso como dos categorías a priori del pensamiento jurídico, ¿sí? Dos categorías del pensamiento jurídico. ¿Quién es el filósofo neokantiano? Nos dice Bobbio, Radbruch. Bueno, una pareja dicotómica. Los dos términos dentro de esta dicotomía que se plantea en este caso público-privado, pero otros también puede suceder, pueden ser definidos independientemente uno de otro, ¿sí? Que cada uno pueda merecer su propia definición. Pero también sucede, y en este caso es lo usual, que la definición de uno solo, ¿sí? O mejor dicho, amerita la definición solo uno, y el otro, en cambio, solamente recibe una definición en negativo de lo primero. Citamos el ejemplo de paz. ¿Cuál es paz? ¿O cómo definiríamos paz? O mejor dicho, ¿cómo definiríamos... sí, está bien. Perdón. ¿Cómo definiríamos paz? Como no guerra, ¿sí? Porque obviamente cuando hay paz es que no hay conflicto, no hay guerra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos entendiendo la paz gracias a entender que es una guerra, ¿sí? En este caso se dice que el primero es el término fuerte y el segundo el término el débil, ¿sí? En la definición del derecho público y derecho privado, anteriormente expuesta, es un ejemplo del primer caso.
pero de los dos términos el más fuerte es el primero, en cuanto frecuentemente sucede que privado sea definido como no público. Sí, obviamente lo privado tiene su propia definición, lo público también, pero puede suceder eso, ¿no? Que obviamente podamos entender que cuando hablemos de privado, pues entendamos que es lo no público. Sí. Ya me estarán preguntando ustedes, ¿y qué es público, qué es privado? No se preocupen, lo vamos a ver ahorita. Sí, lo vamos a ver ahorita. Esto lo citamos de la página 12. De la página 13 del libro de Norberto Bobbio, hablamos de que uno de los lugares comunes del debate secular sobre la relación entre la esfera pública y la privada es el aumento de la esfera pública disminuye la privada, lo que les había dicho, ¿sí? Mientras más aumenta lo privado, disminuye lo público. Mientras más aumenta lo público, disminuye lo privado. Aumentando la esfera privada, disminuye la pública. Una constatación que generalmente es acompañada y complicada por juicios de valor contrapuestos. ¿Sí? Que lo vamos a explicar también. Una pareja dicotómica, nos dice. La diferencia original entre el derecho público y el derecho privado es acompañada por la afirmación de la supremacía del primero sobre el segundo, como lo prueba uno de los principios fundamentales que rigen todo orden en el que tiene validez la gran división, el principio de acuerdo con el cual, lo digo directamente en español, aunque lo tienen en pantalla y en el libro también en latín, el derecho público no puede ser modificado por pactos entre privados. ¿Sí? O una convención entre privados no deroga el derecho público. ¿Sí? Esta es una pequeña idea que podemos mencionar sobre una suerte de superioridad entre el derecho público y el derecho privado. Una superioridad que obviamente lo vamos a debatir y en este mismo tema, de hecho en este mismo video, pero que ya nos plantea esta misma lógica en la página 14 el autor Norberto Bobbio. Una pareja dicotómica. La división de las dos esferas, el criterio fundamental sigue siendo el de los dos sujetos a los que se puede referir la noción general de utilidad, ¿sí? Al lado de la utilidad de los individuos, de la definición citada. No debe olvidarse la célebre definición ciceroniana de res publica, ¿sí? De acuerdo con la cual es cosa del pueblo. Res, cosa, pública, pública, ¿no? Cuando por pueblo no se entiende cualquier agregación de hombres, sino una sociedad que se mantiene integrada no solo por los vínculos jurídicos, sino por la utilitas comunitaria, ¿sí? La utilidad común. Bueno, básicamente en este sentido, pues seguimos en esta misma dinámica, ¿no? De las dos esferas, ¿sí? Pero en este caso, primero que nada, esta situación que va a determinar la superioridad de uno del otro va a ser la utilidad de los individuos, o cuando hablamos de una utilidad que es del pueblo, ¿sí? Que es cosa pública, como también lo mencionamos. Y esa utilidad del pueblo o pública sería pues la utilidad común. Entonces, esta relación entre utilidad de los individuos respaldaría en un polo de la dicotomía y en cambio la utilidad común en el otro aspecto, en la otra punta de la dicotomía. Porque nuevamente involucra pues entonces la utilidad de individuos, la utilidad de cada uno, ¿sí? De usted Juanita, de usted Pedrito, etcétera, versus la utilidad común, ¿sí? Digamos, si habláramos de un conjunto, no necesariamente de la sociedad, pero digamos, vamos a hablar de una pequeña organización, en este caso de ustedes, la sociedad de estudiantes del prefacultativo, la utilidad común sería pues la utilidad que entienda el colectivo de las personas que forman los estudiantes del curso prefacultativo como común, ¿sí? Independientemente de los intereses de cada uno de ustedes por separado. Segundo punto del tema 1, dos dicotomías correspondientes.
De la dicotomía público privado se muestra que el hecho de que ella comprende o en ella convergen otras dicotomías tradicionales y recurrentes, lo que les había anticipado, ¿no? Que de la dicotomía público y privado se desprenden otras. Esto lo citamos de la página 14 y señalamos que entre estas la sociedad de iguales versus la sociedad de desiguales. Por otro lado tenemos la ley y contrato, justicia conmutativa y justicia distributiva. Yo les pido que pausen un poco el video, pausen el video y vean antes de ingresar a avanzar, antes de leer esa parte del libro, a cuál creen que corresponde a cada uno. ¿A cuál cree la sociedad de iguales será de lo público o de lo privado? La sociedad de desiguales será de lo público o de lo privado. La ley será de lo público o de lo privado. El contrato de lo público o de lo privado. La justicia conmutativa de lo público a lo privado o justicia distributiva de lo público a privado. A ver, piénsenlo. Me imagino que ya volvieron a reconducir el video. Entonces, bueno, supongo que ya tienen una idea. Vamos a resolverlo conforme a lo que nos plantea nuevamente Bobbio. Hablemos de sociedad de iguales y sociedad de desiguales. El Estado y cualquier otra sociedad organizada donde hay una esfera pública, no importa si es total o parcial, está caracterizado por relaciones de subordinación entre gobernantes y gobernados, ¿sí? Esto es entre detentadores del poder de mandar y destinatarios del deber de obedecer, que son relaciones entre desiguales. Voy a hacer una analogía, una pequeña analogía. Supongo que todos obviamente han estado en el colegio, ¿sí? Bueno, en el colegio quizá la labor no sería... Hablemos de la familia, mejor de la familia. Obviamente también vamos a citar la familia más adelante en otras cuestiones ya citado por el mismo Bobbio, pero en este caso vamos a citar un ejemplo burdo, antes de entender obviamente lo que nos plantea Bobbio en esto. Una sociedad de desiguales. De hecho, Bobbio va a citar este ejemplo. Una sociedad de desiguales en donde unas personas, un grupo de personas, una determinada persona, tienen un mayor beneficio, mayor poder, frente a otras que no. Entonces, mientras que unos tienen la capacidad de mandar, los otros tendrán la obligación de obedecer. Por eso es desigual. Entonces, en este caso, en esta situación dentro de un Estado, entre gobernantes y gobernados, pues en este caso, ¿quién será el que tendrá mayor beneficio dentro de esta desigualdad? El gobernante. ¿Quién tendrá menos beneficios? Obviamente, ¿quién será el afectado? El gobernado. ¿Sí? Es lo que nos plantea Bobbio, por cierto, ¿no? Podemos tener criterios que podemos discutirlo, pero es lo que nos plantea. Que son relaciones entre desiguales, ¿sí? Porque son desiguales. ¿Sí? Mientras uno camina simplemente por el prado, otro que tiene mayor posibilidad, porque obviamente es gobernante, de determinar, por ejemplo, cerrar la calle, disponer, qué sé yo, un feriado, por lo cual no puedo circular con el vehículo, etcétera, ¿no? Entonces básicamente va en ese mismo camino. Que son relaciones entre desiguales. La sociedad natural, como fue descrita por los justnaturalistas, los que plantean el derecho natural, justnaturalismo, derecho natural, o bien la sociedad de mercado en la idealización de los economistas clásicos, ¿sí? Principalmente también desde Agamben justnaturalistas, en cuanto son tomadas normalmente como modelos de una esfera privada contrapuesta a la esfera pública. Está caracterizada por relaciones entre iguales o de coordinación. Si decimos que esta relación entre desiguales sería entre el gobernantes versus gobernados, ¿sí? Donde obviamente uno tiene mayor beneficio frente a otro, ¿cuál nos plantea que será una sociedad entre iguales? Nos dice Bobbio. Pues sería entre sujetos que intervienen dentro de las relaciones. Puede ser desde una idea de un estado de naturaleza, desde una perspectiva justnaturalista, o si hablamos de la economía sería el mercado, ¿sí?
el mercado, en el cual pues todos son iguales ante el mercado, ¿sí? Al menos todos tienen la posibilidad de participar en el mercado y de coordinarse en eso, ¿no? Nuevamente es lo que nos plantea Bobbio. Entre las primeras están, ¿entre las primeras qué? Entre el primer grupo de desiguales, ¿sí? Estaría la familia, el Estado, la sociedad entre Dios y los hombres, ¿sí? Nuevamente estamos entre desiguales. La familia, ¿quiénes serían? Padres versus hijos. El Estado, gobernantes versus gobernados, ¿sí? Dios versus los hombres. En cambio, en la segunda, en la sociedad de iguales, tendríamos la sociedad de hermanos, parientes, amigos, ciudadanos, huéspedes, enemigos, ¿sí? En los cuales obviamente están bajo una situación de igualdad, que una persona vale tanto como la otra. Pero bueno, esto es desde la perspectiva de Bobbio. Esto lo sacamos de la página 15. Ahora, sociedad de iguales y sociedad de desiguales. Dentro de esta misma dinámica, con el nacimiento de la economía política, de la que proviene la diferenciación entre relaciones económicas y relaciones políticas, entendidas las relaciones económicas como relaciones fundamentalmente entre desiguales, a causa de la división del trabajo, pero formalmente iguales en el mercado. Entonces, ¿qué entendemos? Que en la economía, ¿qué sucede? Podemos hablar que existe una diferenciación entre relaciones económicas por un lado y relaciones políticas por el otro. Las relaciones económicas, nos plantea Bobbio, como son fundamentalmente desiguales a causa de la división del trabajo, ¿sí? Uno, mientras que se encarga de arar la tierra, sembrar, cosechar y todo ello, otro quizás se encarga de vender y otro se encarga de administrar los gastos de la producción y los beneficios de la producción, ¿sí? De la venta. Pero a causa de esta división, pero formalmente iguales ¿en qué? En el mercado, ¿sí? Pese a esa desigualdad entre uno que trabaja arando la tierra, otro que va vendiendo, que es el vendedor del producto, y otro que es obviamente el que administra, frente al mercado son iguales, nos dice Bobbio, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero les anticipo la idea. Serían iguales, ¿por qué? Porque básicamente ambos entienden que están obteniendo un beneficio de acuerdo a lo que están entregando. Por eso están dentro de esa relación. Pero bueno, lo voy a explicar más adelante. Y aparte ustedes también lo pueden leer más adelante. Pero yo lo voy a explicar. Entonces, esta dicotomía entre público y privado aparece bajo la forma de distinción entre sociedad política, de la de desiguales que habíamos dicho en la presentación anterior, y sociedad económica, o de iguales, o desde el punto de vista sujeto característico de ambas, la sociedad del citoyen, de ciudadanos, que mira al interés público, y al del burgués, que contempla los intereses privados en competencia o colaboración con otros individuos. ¿Sí? Esto nuevamente de iguales lo voy a explicar más adelante, no se olviden, tranquilos, tranquilas. Con relación a ley y contrato, la otra dicotomía que se desprende de la dicotomía de lo público y lo privado. Las fuentes, en el sentido técnico jurídico del término, del derecho público y del derecho privado, la ley y el contrato, más en general llamado un asunto jurídico. Esto también citamos en la página 17. En este caso, la ley y contrato, dentro de esta dicotomía entre ambos, el derecho público es tal en cuanto es impuestos a la autoridad política y asume la forma específica. Y cada vez más preponderantemente conforme avanza el tiempo, de ley en el sentido moderno de la palabra. Es decir, que una norma obligatoria porque es impuesta por el detentador del poder supremo, el soberano, ¿sí? El detentor del poder supremo. El poder supremo, ¿quién lo tiene? Obviamente, ¿de dónde se desprende? El Estado, por cierto. Y reforzada constantemente por la coacción.
¿sí? Ese poder supremo que tiene el Estado, obviamente está reforzada por la coacción. ¿Qué es la coacción? La violencia, ¿sí? La violencia. Recuerden esto, cuyo ejercicio exclusivo pertenece al propio soberano. Obviamente, ¿quién es el soberano? Básicamente el dueño del poder político, ¿sí? El dueño del poder público. Que el soberano puede ser o bien todos, o bien alguno, o algunos, ¿sí? Entonces, la ley básicamente surge dentro del entorno de ¿qué? Básicamente de lo público, ¿sí? Porque sale de lo Estado, sale de la colectividad, por lo cual todas las personas, estén o no estén de acuerdo con esa ley, la deben cumplir, ¿sí? La deben cumplir. Y si no la cumplen, pues ¿qué sucede? Viene la otra parte que lo habíamos hablado, que es la cuestión de la coacción. ¿Y qué involucra la coacción? Pues involucra el uso de la fuerza. Entonces yo voy caminando, vamos a citar el mismo ejemplo que cita Bobbio. Yo mejor dicho, tengo mi vehículo, ¿sí? Y no pago impuestos, no he pagado nunca, me inician un proceso y bueno, determinan que me van a embargar el vehículo. Y ese vehículo, pues me lo quitan. Yo no puedo hacer nada porque va a venir la policía, va a venir alguna autoridad más y se lo van a llevar. Es el uso legítimo, ¿sí? Es legítimo eso. ¿Por qué? Porque es del Estado. Eso es desde la perspectiva, obviamente, de lo público. Es legítimo, ¿por qué? Porque emana de la única coacción legítima que viene del Estado. En cambio, el derecho privado, o mejor dicho, el derecho de los privados, es el conjunto de normas que los sujetos establecen para regular sus relaciones, entre las cuales las más importantes son las relaciones patrimoniales, mediante acuerdos bilaterales, cuya fuerza vinculante reposa primordialmente o por naturaleza, esto es independientemente de la reglamentación pública, en el principio de reciprocidad. Ahora, cuando hablamos de contrato, ¿sí? Pues hablamos que dentro de esta dinámica de contrato, aquí involucra la cuestión de la voluntad de las partes, ¿sí? Si una persona al ser parte de una comunidad política, un Estado, pues entiende de que esa ley no le gusta, y aparte dice, y no la ha aprobado, y no le gusta, y no la quiere cumplir porque no la ha aprobado, lástima por esa persona, pero la debe cumplir. Sí, la debe cumplir. Si no, viene la coacción. Hablamos de lo público con la ley. En cambio, en el contrato, ¿qué sucede? Una persona, pues, básicamente, acepta el compromiso que se está generando producto de ese documento que es un contrato. Es decir, esa persona está expresando su voluntad de que esa obligación le sea para esa persona. Entonces, para que me entiendan, esa persona, ¿sí? Pues tendría o tiene la obligación de cumplir. ¿Por qué? Porque esta misma persona ha expresado, manifestado su voluntad de esto. Y esta voluntad es mediante acuerdos entre sujetos, entre particulares, entre privados, ¿sí? Y lógicamente, pues, si toma por el camino de partir en ese contrato, es porque obviamente también va a recibir un beneficio por parte de la contraparte. Y que si le incumpliera, pues perdería el beneficio por parte de la contraparte, ¿sí? De la otra parte, dentro de este contrato. Entonces va en esa dinámica. Y esto pues habla por la naturaleza y todo ello, ¿no? Y la reciprocidad. Porque si yo te doy, hacemos un negocio jurídico entre privados, en el cual yo te doy un beneficio y tú me das otro, pues si no lo cumplo, pues ya si yo no lo cumplo, o si la otra persona no lo cumple, mejor dicho, pues yo dejo de cumplir con mi parte.
¿sí? Ejemplo sencillito. Si bien obviamente en los ejemplos que maneja Bobbio está hablando desde una perspectiva, una regulación del derecho distinta a la que tenemos en Bolivia, pero vamos a plantear esta dinámica. Espero que se me entienda. Yo contrato para una cuestión, un contrato civil a un jornalero para que me haga, me pinte la fachada. Si la fachada no lo pintara, pues yo no le pago. Ahora, si la pinta, pues yo le tengo que pagar. ¿Sí? En este capítulo, pues básicamente va desarrollando esta cuestión. Citamos esto de la página 18. Bueno, la ley y contrato. Kant concluye, ¿sí? Kant, citado por Bobbio, concluye el proceso de identificación de las dos grandes dicotomías de la doctrina jurídica. Por un lado, el derecho privado y derecho público. Por otro lado, derecho natural / derecho positivo. El derecho privado o el derecho de los privados es el derecho del estado de naturaleza, cuyos institutos fundamentales son la propiedad y el contrato. Por eso van a encontrar que siempre los que plantean la lógica de lo privado, casi todos, si no es que todos, siempre van a ser justnaturalistas, ¿sí? Porque plantean obviamente sus fundamentos desde esas concepciones del derecho natural. El derecho público es el derecho que emana del Estado, constituido por la supresión del Estado de la naturaleza, ¿sí? Cuando se elimina ese estado de naturaleza y surge un nuevo cambio, surge la sociedad, ¿sí? La sociedad a partir de un Estado. Por consiguiente, este derecho positivo es el derecho positivo en sentido estricto, el derecho cuya fuerza obligatoria deriva de ¿qué? Recuerden esto que les mencioné anteriormente, de que su defensa se ejerza el poder coactivo que pertenece exclusivamente al soberano. Entonces, primero que nada, ¿dónde está estas normas? En el derecho positivo, en el derecho creado por los sujetos, por los hombres, por los seres humanos. Y obviamente, si no se cumple este derecho creado por dentro de esta comunidad política de lo público, pues viene la posibilidad de aplicación del uso de la fuerza, que es la coacción, como lo habíamos mencionado. Mencionamos a Hegel, ¿sí? Hegel, citado obviamente por Norberto Bobbio, nos dice que un instituto del derecho privado, como el contrato, no puede asumirse como fundamento legítimo del Estado, al menos por dos razones, estrechamente relacionadas con la naturaleza misma del vínculo contractual, que es diferente del vínculo que deriva de la ley. En primer lugar, porque el vínculo que une al Estado con los ciudadanos es permanente e inderogable por parte de estos, mientras que el vínculo contractual es derogable por las partes, para que se me entienda. Entonces, primero hablemos de Hegel. Hegel obviamente lo vamos a mencionar también más adelante, pero comprenderán que cuando hablamos de Hegel, pues vamos a hablar de un autor muy conocido, por cierto, que seguramente hasta lo van a leer, ¿sí? Que tiene inclinaciones principalmente a lo público, ¿sí? Entonces, pese a ello, ¿qué nos dice? Que la figura del contrato no puede estar relacionado al ámbito de lo público simple y llanamente. ¿Por qué? Porque un contrato es temporal, ¿sí? Y puede ser derogado. En este caso, ¿por quién? Por las partes. ¿Qué es derogado? ¿Sí? Para que se me entienda, voy a utilizar términos sencillos, un término al menos, para que ustedes que recién están iniciando en el ámbito del derecho me lo comprendan. Puede ser eliminado, quitado, ¿sí? Puede ser excluido. Entonces, ¿qué nos dice? Que en cambio entre lo público, cuando hablamos de la ley, este solo se mantiene dentro del Estado y obviamente
este no puede ser realizado por las partes, desconocido por las partes, sino por el mismo Estado, por una de las partes. Por eso también estaríamos relacionados con lo anterior, con los desiguales. Ahora, en cambio, un contrato, sí, un contrato entre partes puede ser regulado por estas mismas. Estoy citando de la página 19. En segundo lugar, nos dice, porque el Estado puede pedirles a sus ciudadanos, aunque en circunstancias excepcionales, el sacrificio del mayor bien, la vida, que es un bien contractualmente indisponible. ¿Sí? Algún Estado, lo saben en la historia, ha pedido eso a sus ciudadanos o ha obligado a sus ciudadanos que entreguen ello. Cuestión que en el ámbito de los contratos no. ¿Por qué? Porque, según lo que nos dice Bobbio, citando a Hegel, esto es indisponible. Así que no se puede disponer en un contrato. Que yo en un contrato le entregue a usted mi vida, no se podría, ¿no? No se podría. Nuevamente, siguiendo la línea de los que nos plantea Norberto Bobbio. Ojo, recuerden que todas estas citas son literales. Sí, son literales. No estoy aumentando ni quitando nada. Página 20. Ley y contrato. No por casualidad, el contractualismo es rechazado por todos los críticos del justnaturalismo, por ser una concepción privatista, ¿sí? Y por ello inadecuada del Estado, el cual para Hegel toma su legitimidad y por tanto el derecho de mandar y de ser obedecido, o por el simple hecho de representar en una determinada situación histórica el espíritu del pueblo, o de ser encarnado en el hombre del destino, ¿sí? El héroe, el hombre de la historia universal, para que se me entienda. En ambos casos, en una fuerza que trasciende la que puede derivar de la agregación y del acuerdo de voluntades individuales, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí reafirmamos cuál es la relación. Justnaturalismo con, ¿qué cosa? Lo privado, ¿sí? Y obviamente esto lo reconoce nuevamente Bobbio y lo cita también a Hegel, que también tiene esta misma situación. Y que básicamente, ¿qué sería este héroe? Pues, o el hombre de la historia universal, el que conllevaría a detentar obviamente el ámbito que representaría pues la agregación y el acuerdo de voluntades individuales. Esto citamos de la página 20. Seguimos ahora con la tercera subdicotomía, para que se me entienda, ¿sí? Dentro de esta tercera subdicotomía podríamos mencionar ¿qué cosa? Pues la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Esta justicia conmutativa, dice, es la que regula los intercambios. Su objetivo fundamental es el que las dos cosas que se intercambian sean de igual valor, ¿sí? Por eso es conmutativa, con el fin de que el intercambio pueda ser considerado justo. Entiendan, estamos hablando de dos concepciones de justicia, una contraria a la otra, o al menos una distinta a la otra, ¿sí? Que básicamente están dentro de esta lógica de dicotomía. Entonces, dentro de la conmutativa entendemos que es justo cuando un intercambio, ¿sí? Cuando un intercambio se lo realiza por un igual valor. Ahí es justo, ¿sí? Desde la justicia conmutativa. Por lo que una compra-venta es justo el precio que corresponde al valor de la cosa comprada. En el contrato de trabajo es justa la paga que corresponde a la calidad o cantidad del trabajo realizado. Lo que les decía cuando estaba explicando la primera dicotomía con relación a qué era, ustedes se acuerdan, era en el caso de la situación. Uy, se fue. Claro, ya. Cuando habíamos hablado. Bueno, vamos, si lo tenemos acá. De sociedad de iguales y sociedad de desiguales, ¿no? ¿Se acuerdan que había sido la relación de sociedad de iguales y sociedad de desiguales? Lo que les había adelantado que les iba a explicar. Entonces, ahí hablaríamos de la justicia conmutativa porque es justo entre iguales entender qué cosa, ¿sí? De que para mí
está bien que yo trabaje tal cantidad de tiempo, tal cantidad de esfuerzo o tal cantidad de resultado con lo que tú me estás pagando. Y por el otro lado, yo estoy de acuerdo que pagarte lo que te estoy pagando porque estoy de acuerdo con lo que tú me estás entregando, ¿sí? Es justo porque ambos entienden que su trabajo vale ese dinero, ese pago, y el trabajo vale lo que está pagando, ¿sí? Ahí va lo de que ahí sería lo justo, ¿sí? Lo justo sería precisamente en esta relación entre que cada uno entiende que está recibiendo el mismo valor de lo que está entregando. En compra-venta ni duda cabe, ¿no? Obviamente yo me estoy comprando un vehículo, pues, y si yo estoy comprando ese vehículo a $8,000 y lo estoy pagando, ¿por qué? Porque creo que vale ese vehículo $8,000. Porque si no creyera que valiera $8,000, simple y llanamente, ¿qué hago? No lo compro, ¿sí? No lo compro. Y si no lo compro, no pasa nada. Y obviamente, yo, dueño del vehículo, si estoy recibiendo $8,000 para entregar ese mi vehículo, venderlo mi vehículo, es porque entiendo que mi vehículo, el que estoy entregando, vale $8,000. Si creyera que $8,000 es muy poquito, que no vale $8,000, pues no lo vendo. Simplemente no lo vendo. Ahí hablamos de la justicia conmutativa. Contrato de trabajo es justa paga que corresponde a la calidad y cantidad de trabajo realizado. En el derecho civil es justa la indemnización que corresponde a la magnitud del daño, ¿sí? Cuando hablamos de daño, también eso lo van a ver en derecho civil, por cierto. La indemnización corresponde a la magnitud del daño. El derecho penal, el castigo justo es aquel en el que hay correspondencia entre el malum actionis y el malum passionis, ¿sí? Ahora, es decir, ¿cuándo será justo? Que cuando la sanción por ese hecho delictivo sea equiparado, ¿sí? Sea igual o tenga un igual valor, para que se me entienda, con la sanción con el daño que se ha generado, ¿sí? Por ese hecho delictivo. Es muy importante. Ahí es justo, ¿sí? Que no sea ni más grave la sanción con relación a la pena, al delito cometido, ni sea menos grave con relación al delito cometido, porque ahí sería injusto, sino que sea igual. Ahora, sobre este último nos dice, la diferencia entre estos 4 casos típicos es que en los 2 primeros tiene lugar la compensación de un bien con otro bien, ¿sí? En el del trabajo y de la compra-venta. En los últimos 2 correspondería es de un mal con un mal, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión de la igualdad, ¿sí? Con relación a esta justicia conmutativa. Cuando hablamos del trabajo, ¿sí? La oferta de trabajo y el pago, perdón. Cuando hablamos del trabajo, hablamos pues básicamente de que yo entrego mi trabajo y el otro entrega el pago por el trabajo, bien por bien. Entre compra y venta, yo entrego el dinero y el otro entrega el vehículo. Los dos reciben un bien, ¿sí? En el caso de la materia civil por daños, pues obviamente uno causó el daño y el otro corresponde a una reparación por el daño. Y en materia penal más aún, uno comete el delito y en contrapartida pues viene una sanción que también viene a afectar. Esto lo citamos, lo extraemos de la página 20 y 21 del libro de Norberto Bobbio. Las dicotomías, obviamente. La justicia distributiva, hablemos de la justicia distributiva, es en la que se inspira la autoridad pública para la distribución de honores y gravámenes. Primero que nada, que aquí involucra la participación, obviamente, de alguien que venga a emplear o realizar esta justicia distributiva, ¿sí? Una persona, un ente, un ser que venga a
como su mismo nombre, a distribuir. ¿Sí? Su objetivo es que a cada uno le sea dado lo que le corresponde con base en criterios que pueda cambiar. Es decir, que cada uno reciba lo que le corresponda. Y lo vamos a mencionar, de hecho esto es un concepto de justicia que también se menciona. De acuerdo con la diversidad de las situaciones objetivas, o de los puntos de vista. Los criterios más comunes son a cada uno según su mérito, ¿sí? A cada uno según su necesidad, a cada uno según su trabajo. Dicho de otro modo, la justicia conmutativa, para ponerlo con la distributiva, para que se entienda la diferencia, ha sido definida como lo que tiene lugar entre las partes, ¿sí? Y la distributiva es aquella que tiene lugar entre todo y las partes, ¿sí? El todo y las partes. El ente superior que representa al todo frente a las partes, en la cual, pues bueno, esta nueva sobreposición entre esfera privada y justicia conmutativa por un lado y esfera pública y justicia distributiva por el otro. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? A ver, un ejemplo. Seguramente ustedes han trabajado en algún grupo, en el colegio, qué sé yo. Con justicia conmutativa podría ser de que, pues bueno, a ver, un ejemplo mejor, ya estamos hablando de justicia distributiva, en todo caso el ejemplo que estamos hablando, ¿sí? Una persona, una mamá tiene dos hijos, ¿sí? Uno que es recién nacido y otro que ya es un poco grande. Entonces obviamente a uno que es recién nacido, es bebé todavía, menos de un año, pues le dará mayor atención, ¿sí? Le dará más leche, qué sé yo, o toda la leche que se tenga, porque es de escasos recursos, le dará más al menor porque es más pequeño y necesita más, con relación al mayor que quizá le puede dar un té, qué sé yo, bueno, y más atención, los cobijos, etcétera, al bebé. ¿Por qué? Porque entiende la mamá. ¿Por qué creen? Ustedes también me dirán. Porque entiende la mamá que el bebé requiere mayor atención, mayor trato, mayor cuidado, ¿sí? Por eso lo hace, ¿sí? Ambos son sus hijos, sí, ambos son sus hijos. Pero obviamente el bebé requiere mayor cuidado, requiere que por ejemplo tome leche, necesita más la leche que el hijo mayor, el que ya puede sobrevivir sin tomar leche. En cambio el bebé no tanto. Entonces quizá ahí se entiende un poco mejor esto, ¿no? Ahora, estamos repartiendo lo que en un caso hablaron, ¿no? Cuando nació esto del desayuno escolar. Obviamente a quién es importante era darle el desayuno escolar, pues sería a las personas que quizás no tienen, son de escasos recursos y que necesitaban para estudiar, para poder atender las clases sin hambre, qué sé yo, ¿no? Con relación a otros de colegios que quizá, hijos de personas que quizá tenían mayor solvencia económica. Y bueno, pues en ese sentido, pues que les den o no eso, quizás hasta ni lo iban a consumir. En cambio, si tú le das un desayuno escolar a un niño, ¿sí?, de escasos recursos, no solo iba a recibir un regalo, como también lo recibiría el otro niño, sino que ese desayuno le iba a servir para un alimento durante el día, que quizás hasta podría ser el único durante el día, ¿sí? Y bueno, todo esto lo van a desarrollar también en otra materia que también se habla, que se introduce en el derecho. Esto lo cito a la página 21, por cierto, no lo que tienen en pantalla. Punto 3 del tema 1. El uso axiológico de la gran dicotomía. Además del significado descriptivo mostrado en los dos parágrafos anteriores, los términos de la dicotomía público-privado también tienen un significado evaluativo, ¿sí? Como se trata de dos conceptos que en el uso descriptivo fungen como contradictorios, ¿sí? Dos esferas, como hemos mencionado,
en el sentido de que el universo delimitado por ambos, uno ente, no puede ser al mismo tiempo público y privado, y tampoco ni público ni privado. El significado evaluativo de uno tiene que ser opuesto al del otro, en cuanto es atribuido el significado evaluativo positivo al primero y el segundo adquiere el significado evaluativo negativo y viceversa. Es decir, axiológico hablamos de hablar de valores y también involucramos lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo positivo o negativo. Entonces, dentro de esta dicotomía, si tomamos una perspectiva de lo público, digamos, estamos con una visión de lo público, pues lo privado lo vamos a concebir como negativo, o al menos no positivo. Ahora, si estamos desde la perspectiva de lo privado, pues ¿qué vamos a entender? Que lo público será lo negativo, quizá en otros casos, por lo menos no positivo. Entonces va en ese sentido. ¿Y de ello deriva qué? Mayor importancia entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, por lo cual existen la primacía de lo privado, la primacía de lo público y dos procesos paralelos que nos explica Norberto Bobbio. La primacía de lo privado. El derecho privado romano, aunque originalmente fue un derecho positivo e histórico, ¿sí? Como lo hemos mencionado, el Corpus Juris de Justiniano, se transforma en un derecho natural, mediante la obra secular de los juristas, glosadores, comentadores, sistemáticos, para luego transformarse de nuevo en derecho positivo en las grandes codificaciones del principio del siglo XIX, especialmente con la recopilación napoleónica, ¿sí? De 1804. Derecho positivo que por lo demás sus primeros comentadores le atribuyen una validez absoluta, considerándolo como el derecho de la razón. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se entiende que cuando hablamos del derecho privado, hablamos de que ahí ha tenido su mayor auge en Roma, ha tenido su mayor importancia lo privado frente a lo público, ¿sí? Entonces, todo el estudio que se ha derivado también ha tenido reflejando en el estudio de lo privado, ¿sí? Que se ha tenido traduciendo en los códigos napoleónicos, que como sabrán, se derivan los códigos de Santa Cruz, y obviamente se sigue recogiendo en la actualidad, ¿no? Con el código civil que tenemos vigente ahora. Solo citamos de la página 23 antes de cambiar, de la página 23. Ahora, seguimos con este desarrollo de la primacía de lo privado. Marx nos decía, pues entonces, mire, Marx, una persona que sabemos que está inclinada más a lo público frente a lo privado, identifica que el derecho burgués es esencialmente el derecho privado, ¿sí? Mientras que el derecho público se presenta de forma de crítica, no tanto de una forma de derecho, sino de la concepción tradicional del Estado y del poder político. Entonces ya entendemos un poco en este sentido, ¿no? Con relación a cuál sería el derecho privado desde la perspectiva de Marx frente al derecho público, nuevamente de esta misma perspectiva. Citemos a un positivista, ya que hemos hablado del positivismo, del derecho positivo en la anterior presentación. Citemos a Hans Kelsen, que observó, obviamente en 1960, citado por Bobbio nuevamente, que las relaciones de derecho privado pueden ser definidas como relaciones jurídicas, to court como relaciones de derecho, con el sentido más propio y estricto del término, para contraponerlas a las relaciones de derecho público en cuanto a las relaciones de poder. ¿Sí? Las relaciones de derecho público, relaciones entre de las personas frente al poder. En cambio, el derecho privado, relaciones entre particulares. ¿Sí? Todos citamos tanto de la página 24 como de la página 25 del libro de Bobbio. Ahora, la primacía de lo privado, seguimos en ello. El derecho público como cuerpo sistemático de normas nació mucho más tarde que el derecho privado. Ya entramos en materia de por qué sería primero el derecho privado. Primero que nada porque el derecho privado es más antiguo que el derecho público, ¿sí?
en la época de formación del Estado moderno, aunque se puede encontrar sus orígenes entre los comentadores del siglo XIV, como Bartolo de Sassoferrato. Página 25. Entonces, primer argumento por el cual podemos entender de que lo privado estaría por encima, tendría mayor preferencia frente a lo público, sería por su aparición. Que nuevamente hasta hemos citado Roma, recuerden, hemos citado Roma. Uno de los hechos que ilustra mejor la persistencia de la primacía del derecho privado sobre el derecho público es la resistencia que el derecho de propiedad opone a la injerencia del poder soberano y en consecuencia el derecho del soberano de expropiar por causa de utilidad pública los bienes del súbdito. ¿Sí? Que los límites básicamente que tiene lo público sería algo que es esencialmente lo privado, que es la propiedad. Entonces se limita hasta ahí, ¿Por qué? Porque esa propiedad la debe de respetar desde la perspectiva de lo privado, ¿sí? Entonces su límite desde la perspectiva de la primacía de lo privado, nuevamente. Esto lo citamos de la página 26. Seguimos con lo privado. Ahí tienen a la mano derecha a Locke, ¿sí? John Locke. Citado por quién? Por Norberto Bobbio en el libro que ya sabemos que estamos desarrollando. Con Locke, la propiedad se convierte en un verdadero derecho natural, ¿sí? Esto es muy importante. La propiedad ya existía, ya se lo manejaba desde Roma y quizá más antes. Pero ¿desde cuándo se reconoce como un derecho innato a la naturaleza del ser humano? Desde lo que plantea John Locke, ¿sí? Le da un carácter de derecho natural, es decir, que involucra que este se desarrollaba en el estado de naturaleza. Porque nace ¿de qué? Del esfuerzo personal del estado de naturaleza, antes de la constitución del poder político, es decir, antes de lo público, que lo privado es antes del surgimiento de lo público, pero ya no desde una perspectiva histórica, sino desde una perspectiva racional, ¿sí? Que de lo privado recién surge lo público, después de lo privado. Desde el estado de naturaleza recién aparece lo público. Entonces, y como tal, su libre ejercicio debe estar garantizado por la ley del Estado, que es la ley del pueblo, ¿sí? Es decir, que lo público no solo es posterior a lo privado, sino que lo público tiene que garantizar lo privado, ¿sí? Tiene que garantizar lo privado. Esto lo extraemos de la página 26 del libro de Bobbio. Asimismo, la inviolabilidad de la propiedad, que comprende todos los demás derechos individuales naturales, como la libertad y la vida, y que indica que existe una esfera del individuo que es autónomo de la esfera del poder público, ¿sí? Seguimos con esta lógica de la propiedad, pero relacionado con otros derechos más, que también están relacionados con los derechos naturales, serían como la libertad y la vida, que también están dentro de la esfera del individuo, es decir, por consecuencia de lo privado, y que esto es autónomo, ¿sí? Separado de lo público. Se vuelve uno de los bastiones de la concepción liberal del Estado, que en este contexto puede ser redefinida como la más consciente, coherente e históricamente importante teoría de la primacía de lo privado sobre lo público. Nuevamente íbamos que el derecho natural, ¿sí? Por eso privado y justnaturalismo. Esto lo sacamos de la página 27 del libro de Norberto Bobbio. Ahora hablemos del otro punto, la primacía de lo público. Con relación a la primacía de lo público, se ha manifestado sobre todo el último siglo la reacción a la concepción liberal del Estado y de la derrota histórica, aunque no definitiva, de ¿sí? Del Estado mínimo. ¿Qué sería un Estado mínimo? Para que se me entienda, y antes de que me pregunten en el foro, para que ocupen su pregunta en otra cuestión, Estado mínimo sería pues un Estado donde lo público está reducido a lo mínimo, frente a lo privado.
La supremacía de lo público se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual. En este caso, ¿qué involucra? Entonces, frente a lo individual, cuando hablamos de la primacía de lo público, pues, ¿qué cosa? Lo colectivo está por encima de lo individual. El interés de la colectividad frente al interés del individuo. Y la necesidad de subordinación, ¿sí? ¿De qué? Del individuo frente a la colectividad. Hasta la eventual, una posible supresión de lo individual, ¿sí? En la irreductibilidad del bien común, en la suma de los bienes individuales y, por tanto, en la crítica de una de las tesis más comunes del utilitarismo elemental. Esto lo sacamos de la página 28 del libro de Bobbio. Seguimos con la primacía de lo público ahora. No es que todas las teorías de la supremacía de lo público sean histórica y políticamente las mismas, pero es común a todas ellas el principio de que todo es primero que las partes, que el todo en todo caso, que el todo es primero que las partes, que la colectividad importa más que el individuo o algún sector, ¿sí? Una idea aristotélica y después de siglos hegeliana, ¿sí? De Hegel, que sobre el particular cita Aristóteles, es decir, Hegel cita Aristóteles, y obviamente quien está citando a Hegel es Bobbio, de acuerdo con la cual la totalidad tiene fines que no puede reducirse a la suma de los fines de los individuos que la componen, y el bien de la totalidad una vez alcanzado se transforma en el bien de sus partes, ¿sí? Es decir, no es la sumatoria de los individuos, sino es un interés de la colectividad, y a su vez ese bien, pues, ese bien que es de la colectividad se entiende que por lo positivo de esa colectividad derivaría, pues, obviamente, en el bien de las partes, ¿sí? Que lo que es bueno para la colectividad obviamente va a ser bueno para Juanito, para Pedrito, para Margarita, etc. Página 28 sacamos eso. Seguimos. De hecho, la primacía de lo público significa el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos y de los grupos infraestatales. O sea, el camino de la emancipación de la sociedad civil con respecto al Estado, que fue una de las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y hegemonía de la clase burguesa. Sociedad civil y sociedad burguesa son en el léxico marxista y en parte también hegeliano la misma cosa, ¿sí? Seguimos obviamente, si hace esta aclaración obvio es porque seguimos citando a Hegel, ¿no? Pero bueno, esto de la página 29. Para cerrar esto de lo público, obviamente creo que está claro, ¿no? Básicamente entender de que los intereses de todos, nuevamente lo repito, son más importantes que los intereses de algunos, por lo cual lo que es bueno para la mayoría es bueno para el individuo en particular, aunque en un momento crea que no lo sea, desde esta perspectiva. Dos procesos paralelos. Se ha dicho que la distinción público-privado se duplica en la distinción política-económica, con la consecuencia de que la primacía de lo público sobre lo privado es interpretada como la superioridad de la política sobre la economía. Esto es, del orden dirigido desde arriba sobre el orden espontáneo, de la organización vertical de la sociedad sobre la organización horizontal. Esto lo saco de la página 30. ¿Sí? La vida en el Estado moderno, de un Estado moderno en la que la sociedad civil está constituida por grupos organizados cada vez más fuertes, es atravesada por conflictos de grupo que continuamente se renuevan, frente a los cuales el Estado como conjunto de órganos de decisión, Parlamento y Gobierno, y Ejecutivo, aparatos burocráticos, desempeñan la función de mediador y de garante para que el detentador del poder entero, de acuerdo con la imagen clásica de soberanía. ¿Qué estamos hablando? Pues desde la perspectiva de un Estado moderno en el cual se podría suavizar esta idea de
lo público por un lado y lo privado por el otro, en el cual dentro de la relación entre lo público y lo privado puede existir ciertos elementos de lo privado en el ámbito de lo público, como nos está mencionando. Los dos procesos de publicitación de lo privado y la privatización de lo público de ninguna manera son incompatibles, nos dice Bobbio, y de hecho se compenetran uno en otro. El primero refleja el proceso de subordinación de los intereses privados al interés de la colectividad representada por el Estado, que invade y engloba progresivamente la sociedad civil, ¿sí? Es decir, la publicitación, ¿sí?, de lo privado, que lo público vaya avanzando a lo que antes era espacio de lo privado. En cambio, en el segundo, es decir, de que lo privado vaya avanzando en lo que antes era de lo público, representa la reivindicación de los intereses privados mediante la formación de los grandes grupos organizados que utilizan los aparatos públicos para alcanzar sus objetivos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es un importante, lo que les decía, ¿no? Dentro del juego de lo público, lo privado vaya imponiéndose los intereses privados. Esto lo citamos de la página 32. Dos procesos paralelos, nos dice. El Estado puede ser correctamente representado como el lugar donde se desarrolla y componen estos conflictos para luego descomponerse y recomponerse mediante el instrumento jurídico de acuerdo continuamente renovado, la encarnación moderna tradicional, figura de contrato social. ¿Sí? En esa figura de contrato, en lo cual, pues dentro de esta dinámica, principalmente en el ámbito de lo político, donde en un momento aumente lo público frente a lo privado, y en otro tanto lo privado, relacionado con lo público, también vaya en desarrollo. Ahora, ya en lo último, para no cansarlos, pero ya deben estar un poco cansados, el último punto del tema 1, el que sería el segundo significado de la dicotomía. Cuando hablamos de público y de privado, pues vamos a hablar de que cada término por su lado, también puede ser entendido como otra cuestión. A esto entendemos que es un término polisémico. Yo explico a mis estudiantes siempre que es polisémico. El ejemplo ideal para entender que es polisémico un término, el término ejemplo Lima. Entonces, yo voy a dar dos, y quien esté atento y en el foro antes de preguntar, me dice un tercer ejemplo de cómo se puede utilizar Lima, en qué contexto se puede utilizar Lima. Sería bueno incluso que digan más de uno. Entonces, y ahí voy a ver si me han seguido por lo menos hasta este punto del video. Cuando pregunten en el foro, lo primero que van a decir es: Lima también significa esto, y me lo pone y después hace su pregunta. Entonces, Lima, pues bueno, ¿qué es? Una fruta. Lima es una fruta, pero también Lima es una ciudad del Perú. Dos cosas muy distintas una a la otra, que pueden tener un punto de origen común, puede ser, lo podemos discutir, habría que revisar, pero que cada uno significa una cosa frente a la otra. Mientras una es una fruta que se consume, etc., por el otro lado tenemos a Lima como una ciudad, de hecho la ciudad más importante del Perú, su sede de gobierno, su capital, y todo lo que involucra a ello. Entonces, en este caso, cuando hablamos de público, estamos hablando de que público significa lo que hemos hablado, ¿no? En los primeros 3 puntos de este tema 1. Pero también público habla de la publicidad, de la publicitación, ¿sí? De que esté a la vista de la gente, de que pueda ser visto por la gente, ¿sí? Ahí va en lo público, que es público. Por ejemplo, una plaza es pública, ¿sí? Porque es de acceso a la gente, lo puede ver la gente, ¿sí? Y lo privado estaría relacionado a lo secreto, a lo que es de cada uno, ¿sí? A lo que mantiene para uno mismo o para un grupo mismo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, algo privado sería decir, qué sé yo, que
no sé, algo privado deben tener cada uno en su familia, en su grupo de amigos, etcétera, ¿no? Que no es para exhibirlo, no es para que lo sepa el mundo en general o la sociedad en general, sino para un determinado sector. Ahora, cuando hablamos de lo público y lo privado, en este segundo sentido, ¿sí? En este segundo significado de la dicotomía, pues lo vamos a hablar con relación principalmente a lo público en el primer sentido de la dicotomía, ¿sí? A lo Estado, a todo lo que involucra con el Estado, lo política, etcétera, ¿no? No debe confundirse la dicotomía público-privado, que hasta aquí se ha analizado con la misma distinción en la que lo público se entiende como manifiesto abierto al público, realizado frente a espectadores, lo público en este sentido del punto 4 que estamos manejando, y por privado lo opuesto, lo que se dice que hacen un círculo restringido a personas en secreto, sacado a la página 33. Ahora, en ese sentido conceptual e históricamente el problema de publicidad del poder es un problema diferente de la naturaleza del poder político, distinto del poder de los privados. El poder político, en este caso nos vamos a enfrascar en es el poder público en cuanto a la gran dicotomía, aun cuando no es público, ¿sí? No actúa en público, se esconde en el público, no es controlado por el público. Conceptualmente, el problema de la publicidad del poder siempre sirvió para mostrar la diferencia entre las dos formas de gobierno. La república, caracterizada por el control público del poder, y en la época moderna por la formación de libre opinión de la opinión pública, y el principado, cuyo método de gobierno contempla el recurso a los arcana imperi, es decir, al secreto del Estado, en que un Estado de derecho moderno solamente está previsto como remedio excepcional. Entonces, principalmente cuando hablamos en el segundo sentido de lo público, ¿sí? De la publicidad, lo voy a mencionar ahora de esa forma para que no se confunda con la primera dicotomía, la publicidad, pues básicamente estaría relacionado principalmente con la república, porque se entiende que como la cuestión es de todos, ¿sí? Entonces básicamente es de interés de todos tener conocimiento sobre eso. Ahora, cuando hablamos de un principado, ¿sí? De un gobierno quizá donde se concentre la autoridad de una persona, un grupo de personas, pues quizá estaría más representado, relacionado con lo privado, ¿sí? Con lo secreto. Y lo voy a manejar como secreto ahora en adelante. Esto lo sacamos de la página 33 y 34. Publicidad y poder invisible. Seguimos en esto. Ahora, el principio de publicidad de las acciones de quien detenta el poder público en el sentido político, nuevamente en el primer sentido de los tres primeros puntos del tema, se contrapone a la teoría de arcana imperi, es decir, relacionado a los principados, que dominó la época del poder absoluto. Esta teoría sostiene que el poder del príncipe es más eficiente y por tanto apegado al objetivo, cuanto más pertenece escondido de la mirada indiscreta del vulgo. Cuando más es el igual del poder de Dios, cuanto más es al igual que el poder de Dios invisible. Entonces, ¿qué nos dice? El fundamento de mantener el poder invisible, desde esta perspectiva que nos plantea desde Arcana Imperi, es que lo hace al poder más eficiente, ¿sí? Lo hace más eficiente. Por lo cual, pues es mejor que se lo mantenga escondido, invisible, porque inclusive, como nos dice, estaría relacionado tendría esa misma idea del poder que tendría Dios, que no lo vemos, pero que lo tenemos, que existe. Dos argumentos principales dentro de esto es que uno intrínseco a la naturaleza misma del sumo poder, cuyas acciones pueden tener mayor éxito conforme son más rápidas e imprevisibles. Sí, es decir, cuando es secreto, es invisible, pues esta es mejor cuando son rápidas. O sea, esto facilita, mejor dicho, que las decisiones, ¿sí?, sean rápidas y sobre todo imprevisibles. Es decir, que una decisión que incluso puede afectar, que no pueda ser popular, que la gente no le va a gustar,
Si lo publicas, es voy a hacer esto, voy a hacer esto, van a salir marchas, van a salir que se llama bloquear, van a salir a hacer huelga, etcétera. Y obviamente después no lo van a dejar que fluya esa decisión. En cambio, si es sorpresa, si viene oculto y aparece, pues quizá tenga mayor éxito. El control público, inclusive solamente de una asamblea de notables, frena las decisiones e impide la sorpresa. Cuando nos plantea, cuando el poder público, cuando se publicita el poder, pues esta puede correr estos riesgos desde esta perspectiva, nos dice, porque puede frenar esa decisión, decir que se trabe en la burocracia, se trabe en la opinión pública e impida esa sorpresa que desean. Otro derivado del desprecio por el vulgo desde la perspectiva de los que tienen esa perspectiva del poder invisible sería que considerado como objeto pasivo la bestia salvaje, ¿sí? El público, el pueblo, ser esa bestia salvaje que debe ser sometida, que debe ser domesticada, dominada por fuertes pasiones que le impiden formarse una opinión racional, ¿sí? Que es decir, que es tan descontrolada que no pueden tener una opinión racional, pensada, del bien común. Ellos no saben qué es el bien común, por eso hay que decirles, hay que imponerles, que después ellos tendrán que aceptarlo. Es egoísta, de vista corta, presa fácil de los demagogos que se sirven de él para su propio provecho. Es decir, cuando se deja mucho desde esta perspectiva, nuevamente, que nos cita Bobbio, cuando se deja mucho a lo público, a la publicidad, pues básicamente esto que termina siendo, pues incluso puede permitirse de que venga algún demagogo, alguna persona con buena labia, con buen uso fluido de los términos, a pues convencer a la gente y lograr sus intereses personales. Esto lo sacamos de la página 35. Los dos expedientes, el institucional y el psicológico, son complementarios, nos dice, en cuanto se refuerzan uno a otro. El primero autoriza al soberano a no hacer saber anticipadamente qué decisiones tomará y a no hacerlas conocer después de que las tomó. El segundo autoriza a esconder las decisiones tomadas, o sea, a disimular o a presentarlas de diferentes maneras, es decir, a simular. Sí, esto lo sacamos de la página 35 y 36 del libro de Bobbio. Además, las diversas formas, mientras el principado en el sentido clásico de la palabra, la monarquía de derecho divino, las diversas formas de despotismo exige la invisibilidad del poder, ¿sí? Entonces ya hablamos que está muy relacionado con el principado, con el arcade imperi, y con el despotismo, esto de ocultar la invisibilidad del poder, y de diversas maneras la justifica, ¿sí? La república, en cambio, la república democrática, la res pública, no solo en el sentido propio de la palabra, sino también en el sentido de expuesta al público, exige que el poder sea visible, transparente. Al escuchar ese término transparente. Esto lo sacamos de la página 36. Al proceso de publicitación de lo privado, jamás concluido definitivamente, corresponde el proceso inverso, la privatización de lo público. Así también la victoria del poder visible sobre el invisible jamás se concluye definitivamente. Y hablemos desde la perspectiva, porque también es interesante hablar de que sea público, pues sea publicitado. El poder invisible resiste el avance del visible, reinventa formas para ocultarse y para esconderse, para ver sin ser visto. Pero pese a que sea importante y se plantea la visibilidad, pues lastimosamente ese poder invisible se sigue ocultando, se sigue metiendo por debajo. El secreto de Estado es legitimado solamente en los casos excepcionales previstos por ley. ¿Sí? Frente a la decisión de que en un modelo republicano se entienda que las decisiones van a ser públicas, el poder va a ser público, existen ciertas excepciones, lo que decimos en el anterior párrafo. De igual manera, jamás ha decaído la práctica del ocultamiento, mediante la influencia que el poder público
puede ejercer sobre la prensa a través de la monopolización de medios masivos de comunicación. ¿Sí? Es decir, que aprovechando el poder público, pues mantengan ocultos ciertas cuestiones, aprovechando de que los medios de comunicación están subordinados y logrando de que los medios de comunicación te informen de que cualquier cosa menos lo que quieren que no se sea, que no se vea. En este sentido, pues pueden ver la cuestión, por ejemplo, que los medios de comunicación hablen de una cuestión superflua, ¿sí? Una bagatela, algo menos importante, y en cambio dejen de exponer lo que debería ser público, lo ocultan. Esto lo sacamos de la página 37. La publicidad y poder invisible. En un estado democrático, el público observa más el poder que en un estado autocrático, ¿sí? En un estado democrático, entonces, la publicidad es muy importante frente a un estado autocrático donde obviamente se prioriza el poder invisible. También es cierto que el uso de las computadoras que se están ampliando, nos dice esto Bobbio, por cierto, y se entenderá cada vez más para la memorización de fichas personales de todos los ciudadanos, permite y permitirá cada vez a quienes detentan el poder observar al público mucho mejor que los estados del pasado, ¿sí? Entonces ahí es muy bueno esto ver, ¿sí? De que ya Bobbio, al momento de escribir este libro, ¿sí? Van a ver la edición de cuándo sacó el libro, ya estaba anticipando las cuestiones que están suscitándose en la actualidad, donde cada vez existen mayores bases de datos donde se registran todo. Sobre eso se puede discutir un poco más, algunas cuestiones, pero bueno. El proceso de publicitación del poder, incluso en el segundo sentido de la dicotomía público-privado, es todo menos lineal, ¿sí? Bueno, eso lo sacamos de la página 38. Ahora sí, es el primer video, quiero que me comprenda, ha quedado un poco largo. Espero que hayan llegado hasta acá. Nuevamente, muchas gracias por todo, haber visto todo el video, ¿sí? Haber visto todo el video. Si tienen alguna pregunta, pues nos vemos en el foro, ¿sí? Los invito a venir, las invito a entrar al foro y preguntarme. Les invito a preguntarme en el foro, a mí, a la auxiliar. Y recuerden, si han llegado hasta acá, no se olviden decirme otro significado más de la palabra Lima, pero también hablemos de que me puedan mostrar un ejemplo más, aparte de eso, ya que, para saber que han llegado hasta lo último del video, otro ejemplo de una palabra polisémica, ¿sí? Los voy a ver. Muchas gracias, y nuevamente gracias por su atención, por haber visto el video, y esperen el siguiente, que seguramente viendo también las cuestiones del foro va a estar un poco más adaptado a lo que ustedes también tengan interés. Gracias.